Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Felipe de Jesús Juárez Villanueva. Recordarán que estamos en el ciclo de conferencias, voces, movimientos, reflexiones sobre la migración global, regional y local. En esta ocasión le damos la bienvenida al maestro Felipe de Jesús Juárez Villanueva, quien estará a cargo del día de hoy de la ponencia, titulada Retos y realidades contemporáneas de la migración en México. Bueno, pues además de darles la bienvenida a ustedes y a los compañeros maestros que se encuentran aquí presentes, pues agradecemos que haya este tipo de espacios y diálogos para poder reflexionar lo que se está viviendo en la actualidad, estas prácticas sociales que están muy cercanas a nosotros y que desde el campo de la geografía, pues nos interesa analizarlas, no solamente describirlas, nos interesa analizarlas, debatirlas, incluso reflexionar en torno a ellas. Y bueno, debo comentar de manera rápida, dentro del campo de la introducción del día de hoy, el maestro Felipe de Jesús Juárez Villanueva, candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado bastantes aspectos académicos. Entre ellos es adscrito, por ejemplo, ahorita en este momento, en la maestría en docencia para educación media superior, además de ser profesor de aquí de la Normal, en el campo de la geografía. Pues el profesor, compañeros, por favor, el profesor, además de ser candidato, ha trabajado en las áreas de interés sobre gestión del riesgo y prevención de desastres. Ha trabajado, incluso colaborado en algunos proyectos académicos en los estados de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Ha trabajado en una pyme nacional en la planeación y coordinación de experiencias para la visita de grupos a diversos destinos turísticos en México. Y bueno, ha sido asesor sinodal en diferentes exámenes profesionales. Y bueno, desde el año 2017 forma parte del equipo nacional de diseño curricular de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía, que pertenece a la DGESO, Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, tanto en los planes 2018 como 2022. Bueno, ha realizado algunos capítulos del libro, algunas pues publicaciones en torno al riesgo de desastres y a la enseñanza de la geografía en diferentes espacios como en México, Chile, en España y en otros lugares. Y bueno, ha participado en distintas ponencias, talleres, coloquios, y también déjenme decirles que es dentro de la primera generación. Él tiene, es embajador STEAM, embajador del British Council en México y la Academia Mexicana de Ciencias. Así es, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas más, tiene aquí al profesor. ¿Vale? Adelante, Soto. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues estamos en este viernes 21 de marzo, ya les vi con sus flores, ¿no? Está bien, que disfruten. Y sobre todo, bueno, antes que nada agradecer, Doc Jairo, por la invitación, sobre todo a nuestras autoridades, a la UEC, también a los colegas que están ahí de apoyo técnico para la realización de este evento, que se suma justo a una jornada, ¿no?, de ponencias donde vamos a discutir temas asociados a la migración. Hace algunas semanas justo presenciábamos, ¿no?, la ponencia del doctor Javier Castañeda, a quien le mando un saludo, y posteriormente, pues bueno, veremos al doctor Jairo, ¿no?, en esencia, en este mismo estrado. La siguiente, por favor. Pues como tal, el día de hoy les quiero contar acerca de estos retos y realidades, le llamamos contemporáneos, ¿no? Aunque la palabra contemporánea, pues a veces se sitúa muchos años atrás, ¿no? En este caso, tratamos de hacer lo más reciente posible. Y para ello, bueno, planteo un objetivo para esta ponencia, que es identificar los retos y las realidades de la migración en México a partir de las causas, ¿no?, que originan estos movimientos migratorios. Y lo llamo en un contexto multiescalar porque, pues, básicamente pasamos de lo regional a lo estatal
y un tanto tocamos algunos elementos municipales, ¿no? Esperando pues justo que la presentación sea dinámica y no tan descriptiva. La siguiente, por favor. Como tal, vamos a platicar, o bueno, les voy a platicar las temáticas que se desarrollan a lo largo de esta ponencia. La primera, bueno, es una breve introducción, ¿no? Justo a este tema de migración. Ya lo verán en unos segundos. Hablaremos también de lo teórico conceptual, también de un panorama general en México, acudiendo a datos, en este caso oficiales, que son fuentes de INEGI, movimientos de migración en México en 2020, en esta cuestión multiescalar. Y también abordaremos retos a partir de estos últimos puntos, los retos y las realidades de la migración interna, ¿no? Que se le llama en el caso de México. Adelante, por favor. Y al final, pues bueno, hablaré de algunas conclusiones de manera de reflexiones, ¿no? Porque el tema todavía es muy abierto, ¿no? Para que le den, ajá, esos, bueno, son los contenidos a desarrollar. Y dos más, por favor, avancen dos más diapositivas, ¿no? Y bueno, dentro de la introducción, fíjense, la migración es un tema que está muy cercano a nosotros. La siguiente, por favor. Y justo cuando pensaba el planteamiento de este tema, me acordé de una canción que cantaba mi abuelito hace muchos años, que es justo de Felipe Valdés Leal y Matías Rivera. No se las voy a cantar porque eso no viene incluido, ¿no? Aparte por derechos de autor, pues no podemos cantar, ¿no? Pero se las puedo leer, se las puedo ver, ¿no? Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, muy lejos ya de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su chata, ¿no? ¡Ay, qué destino! Para ponerme a llorar. Paso del norte, qué lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Ay, qué destino para ponerme a llorar, ¿no? Es una canción que evoca la nostalgia y justamente Paso del Norte. ¿Dónde está Paso del Norte? Es una buena pregunta, ¿no? Y justamente la frontera, lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez, ¿no? Pero hablaba esta canción justo de este efecto migratorio, ¿no? Hacia Estados Unidos. La siguiente, por favor. Entonces, ven cómo nosotros a través de las canciones estamos muy cercanos a estos procesos migratorios, pero bueno, también ahora en este marco de las nuevas tecnologías y que le podemos preguntar cosas a Meta IA, no nada más que nos hagan las tareas, ¿no? Sino que también nos ayude, por ejemplo, a diseñar imágenes. Y muchas de las imágenes que verán aparecerán luego de Meta IA, pues justo le solicité. Y podemos ver varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues un efecto migratorio de aves, pero también de mariposas, ¿no? Tenemos una zona importante justamente entre Michoacán, el Estado de México, de proceso migratorio de la mariposa monarca, pero también a ustedes que seguro les gusta, ¿no? La música, que tienen alguna banda favorita o algún grupo, que a lo mejor está ubicado, o su origen es, no sé, Irlanda, algún país asiático, o alguna banda nacional, no necesariamente Ciudad de México, quizás en Monterrey, no lo sé, y que pues a través de mucho tiempo después los escuchan o se sitúan o están en un concierto en otro lugar, ¿no? Pero lo mismo ocurre, es una jugadora de fútbol también, ¿no? Para a quien le gustan los deportes, pues justo hay procesos migratorios detrás, ¿no? Y esto, bueno, lo podemos llevar a un contexto también educativo, ¿no? Seguro a más de uno les tocará en su momento decidir cuál es la entidad federativa que les ofrece mejores beneficios o mejores condiciones laborales y, pues, ¿por qué no? Si ustedes lo deciden, quizás irse a vivir a otra entidad, ¿no? Y como tal, pues bueno, el proceso que implica que estemos constantemente en movimiento. Adelante, por favor, la siguiente.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo teórico y conceptual. No quiero ahondar tanto en estos elementos, gracias. Primero que nada, pues justo partir del significado que es migrante. Entonces, el Consejo Nacional de Población y Vivienda, a partir de una referencia de la ONU, pues dice que el migrante pues es una persona que cambia de manera permanente, vean esa palabra, permanente, su lugar de residencia, ¿no? Donde vive, pues se desplaza hacia otro lugar. Evidentemente este cambio tiene esa cuestión de división política administrativa, es o me cambio de municipio o me cambio de entidad, ¿no? O inclusive pues, tal vez de país, ¿no? Con la finalidad de ampliar sus oportunidades de desarrollo, enfatizado económico, pero bueno, quita esa cuestión económica, pero bueno, hay implicaciones de desarrollo, en un ambiente adecuado, ¿no? Pero ¿quién define lo adecuado? Pues en esta cosa, la persona migrante, ¿no? Y entonces, de manera muy sintética, dentro de los procesos migratorios, tenemos otros dos conceptos. El inmigrante, que es quien sale, y el inmigrante, quien llega. La siguiente, por favor. Pero también ustedes van a encontrar, ¿no?, que este concepto ha ido, digamos que actualizándose, o van emergiendo algunas palabras, algunas perspectivas, ¿no? En función de los acontecimientos un tanto recientes, y aparece esta palabra de, ¿no?, desplazado. Y justamente la diferencia es que este movimiento es forzado, ¿no? No es intencional. Entonces, justamente con APO, que huyen del lugar de residencia habitual por N cantidad de circunstancias, ¿no? Asociadas a conflictos armados, a violencia, ausencia de derechos humanos, catástrofes naturales o aquellas provocadas por el ser humano. Y vamos a ver más adelante cómo eso adquiere un tanto de relevancia para el censo que se hizo en 2020. La siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos otro concepto que va muy de la mano, que es el de movilidad, ¿no? Y pues básicamente nos refiere, pues que justo como el nombre lo indica, ¿no? Es un movimiento con una intención propia o forzada. Entonces aquí hasta pareciera, ¿no?, que hay una relación con el anterior concepto, pero pues justamente es en un espacio terrestre y puede abarcar distintas escalas, ¿no? Esto nos lo dicen un par de autoras, Feinberg y Sansón, en un artículo del 2018. La siguiente, por favor. De manera resumida, podemos decir que hay distintos tipos de migración. Los podemos clasificar ya sea por su escala, por su tiempo, ¿no? Y otro elemento más que ahorita vamos a ver, ¿no?, que son las causas. Entonces, por su escala, pues puede ser internacional. Sería interesante hacerlo interplanetario, pero todavía no se puede. Ahí tenemos a Elon Musk, ¿no?, que nos invita a que hagamos viajes al espacio, pues al menos todavía no se puede ese elemento. Quién sabe si en algún momento se consiga, pero por lo pronto nos quedamos en un marco internacional. Y otra migración que es interna, ya sea dentro del país, dentro del estado, o inclusive hasta dentro de un municipio, ¿no? Entonces, justo al estar buscando la información, se intentó darle un dinamismo en estos tres elementos. Con el tiempo, bueno, la temporal, que como su nombre lo indica, puede durar unos días, meses, años, no lo sé, décadas tal vez, y otra que es circular o de retorno, ¿no? Están un tiempo en cierto lugar, pero luego regresan, ¿no? Tal vez estas condiciones de trabajo. En su momento creo que lo llamaron también golondrina, ¿no? Precisamente atendiendo a este movimiento migratorio de las aves, la migración que es permanente, bueno, que su nombre creo que es más que lógico, o la de tránsito, ¿no? Por ejemplo, a los migrantes, las y los migrantes centroamericanos o algunos sudamericanos que tienen la intención de llegar a Estados Unidos, y justamente México es un lugar de paso, de tránsito, ¿no? Bueno, al igual que los demás países, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, esto lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la otra, que a mí sí me hace muy interesante, son estas dos, que es las voluntarias, que justo las personas deciden, ¿no?,
ya sea un grupo, un individuo, una familia, pues hay oportunidades económicas, educativas, ¿no? Algunas otras culturales, de estilos de vida, ¿no? Y la reunificación familiar o este retorno voluntario. Ustedes dirán, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la deportación sería una migración voluntaria, pues no necesariamente, ¿no? Más bien entraría en la categoría de forzada, donde no solamente es la violencia y los conflictos armados, sino también la persecución política, los desastres, cuestiones ambientales, quizás también la cuestión legal, está presente. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, el autor Gutiérrez, ¿no? Hace una publicación, fíjese, qué interesante nosotros desde nuestra querida licenciatura hablamos mucho de los componentes. Es más, voy a levantar porque ya llevo aquí un rato. Te dejo unos minutitos, Doc. ¿No? Nos hemos hablado muchas veces de los componentes del espacio geográfico. Y cómo estos autores, que no necesariamente son geógrafos, hablan de factores sociales, económicos, políticos, culturales y naturales. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que otros especialistas están utilizando conceptos, lenguaje, categorías que son muy geográficos para explicar distintos elementos. La siguiente, por favor. Y bien, también justo los mismos autores hacen una clasificación de consecuencias de la migración por sus efectos tanto positivos como negativos en los países de origen, que está, digamos que en este sector, y los países de destino, ¿no? Entre los positivos, pues bueno, disminución del conflicto social, puestos de trabajo disponibles, obtención de remesas, de acceso a tecnología, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto a lo mejor a un youtuber, a un tiktoker, que se va a Japón o a Estados Unidos o Alemania y comienza a hablar de la innovación tecnológica, ¿no? Con dispositivos? Me acuerdo hace muchos años cómo se hablaba de las memorias que ya tenían gigas, ¿no? Cuando en México, o sea, a duras penas alcanzábamos megas, ¿no? Y era algo maravilloso, ¿no? Pero bueno, ahora hasta hay almacenamientos en la nube, etcétera. Bueno, también incremento de mano de obra calificada y o joven, resurgimiento de sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, en esta pospandemia se han vivido algunos de estos efectos en ciertas regiones, en ciertos lugares, y pues esto le interesa mucho a los gobiernos, ¿no? La recaudación fiscal, ¿no? Que llegue la mano de obra, ya sea calificada o no calificada, y pues que también deposite sus pesos, sus dólares, sus yenes, etcétera, para pues justo distintas actividades. Pero así como nosotros vemos elementos positivos, también hay negativos, y básicamente es el efecto contrario, ¿no? Digo, para no ahondar mucho en esta diapositiva, pero emergen otros problemas, ¿no? Entonces vemos cómo estas causas, ¿no? O más bien dicho, estas consecuencias, pueden ser que generen otros elementos en el espacio geográfico en distintos sitios. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Problemas de integración y adaptación, aumento de la competencia laboral, discriminación, xenofobia, explotación, pérdida de ingresos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, entonces comenzamos a observar cómo se plasma desde lo teórico algunos elementos. Y ahora vamos a aterrizarlo al caso de México a través de indicadores. La siguiente, por favor. Entonces, sin duda, en nuestro país tenemos un buen acervo de información que justamente INEGI la plasma. Son datos, hay alguna explicación cuantitativa, emergen algunas dimensiones cualitativas y sobre todo la espacialidad, ¿no? Que creo que eso es bien importante. Entonces, bien, podemos decir, ¿no? Población nacida en la entidad, 102.724.000 habitantes, que es el 81.7% de la población, nacieron en alguna de las 32 entidades federativas, ¿no? Quiere decir que casi poquito más del 18% lo hizo en otro lugar. Adelante, por favor. Y pues bueno,
la pregunta central, ¿no? Esto es del Cuéntame, INEGI, se darán cuenta muchas fuentes de información, ¿no? Que nos van refiriendo pedacitos como si fueran rebanadas de un pastel para entender justamente estos retos y realidades. ¿Llegan o se van más? Es la pregunta de Cuéntame. Llegaron más personas, habitantes, a los estados de Quintana Roo, de Baja California Sur y de Querétaro, y se fueron de Veracruz, Tabasco y Guerrero. Y pues bueno, hacen una cartografía básica, me parece interesante, en rojo los estados expulsores y los verdes en los estados receptores. Entonces, pues aquí se atraviesan flujos, ¿no? Y ya uno pudiera comenzar a pensar, pues, ¿qué existe en estos estados que están en rojo que provoca que la población se vaya? ¿Y qué existe, qué condiciones existen en los estados en verde? Pues para que la población llegue, ¿no? Son preguntas interesantes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como buen hemisferio casi equilibrado, cuantitativo, cualitativo, me puse a jugar con el Excel para que nos vean tomado clases conmigo. Tablas dinámicas, aquí está, resultado de ponerle colores, categorías a la información. Y esto, pues no lo hizo INEGI. Hay que bajar mucha información para llegar a sintetizarlo, ¿no? Y ven, población nacida en la entidad, en Chiapas, 96 de cada 100 personas nacieron en la entidad, ¿no? O sea, es un alto índice en el sentido de 100 personas. Pero en Quintana Roo, pues casi la mitad, poquito más de la mitad, no nació. Entonces, pues eso indica que en Quintana Roo están llegando personas de otras entidades. ¿Y qué hay en Quintana Roo? ¿No? Esa sería una buena pregunta para los que estamos en la clase de turismo y bueno, también los de sexto que ya pasaron por esa materia, pues sabemos que hay una diversificación de actividades relacionadas con las cadenas de valor. Pero eso no lo cuenta todavía INEGI, ¿no? Adelante, por favor. Entonces lo que hice, pues bueno, al final fue tratar de jerarquizar la información, ¿no? Tenemos en México, para el 2020, eran 2,469 municipios, ¿no? Entonces, ven, utilicé una categorización donde hay máximos, o sea, el 100%, ojo, esto es lo que las personas refirieron en el levantamiento del censo del 2020 que atravesó por un problema importante, y era la pandemia. Hay sesgos en la información, ¿no? Ya sea porque las personas no quisieron dar información o el encuestador no quiso hacer su trabajo por el temor de la pandemia. Digo, eso está documentado, hay distintas evidencias. Entonces, el conteo de este año, que en teoría se tendría que realizar, 2025, tal vez nos arroje información interesante, aunque va a ser una muestra, ¿no? Tendremos que esperarnos al 2030. Bueno, hay municipios, ¿no? Esto es a nivel municipal, que el 100% de la población nació en ese municipio y otros que el 29% lo hizo, ¿no? Entonces, esto fue una categorización, ¿vale? Donde hay 8 municipios que aunque representan el 0.3%, es donde está llegando más población de otros lugares. ¿Cuáles son? Ya los veremos más adelante. Siguiente, por favor. Pero también indirectamente tendremos que hablar, pues justo de una emigración, ¿no? Internacionalmente. Y principalmente Estados Unidos. Esto lo había comentado el doctor Castañeda, y bueno, lo refiero muy rápido. Tenemos una pirámide donde las barras en color anaranjado son hombres, ¿no? Pero aquí ahorita vamos a ver los grupos de edad, entre 20 y 24 años. Es la edad en la que están emigrando más, ¿no? Los hombres y mujeres en proporción son un poco menos, pero la edad también es distinta entre los 25 y 29 años. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los grupos de edad, ¿no? Entre 2015 y 2020, se dice que 2,807 personas, un poquito menos de 1 millón de habitantes, se fueron a vivir a otro país, ¿no? Algunos de ellos, o la gran mayoría, a Estados Unidos, ¿no? Y vean este rango, ¿no? O sea, esta es la suma de la anterior información, ¿no? Por eso es
Si sumamos estos dos, es el 60, el 72% tienen entre 18 y 44 años. Ah, pues yo estoy como por aquí, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. O sea, todavía no puedo ir. Bueno, movimientos migratorios en México. Hay un elemento que INEGI le denomina saldo neto migratorio. Yo no comienzo a decir, ¿eso qué es, no? Lo neto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a sintetizar. Quiere decir que al número de inmigrantes se le resta el número de emigrantes. ¿Sí? Si esa operación es positiva, quiere decir que llegaron más personas de las que se fueron. O sea, es un proceso de inmigración. Y caso contrario, si el saldo es negativo, quiere decir que se fueron más personas de las que llegaron. Siguiente, por favor. Entonces, pues otra vez jugamos con el Excel, ¿no? Qué bonito es divertirse con Excel. Y aquí había un momento, ¿no? Bueno, todavía no conoces Pergel, lo vamos a ver más adelante. Ah, sí, aquí está. Como la lógica de la geodesia hablaba de lo regional, ¿no? Me pusieron a batallar con las clasificaciones, cuál se utilizó, ¿no? Por ahí está la de Ayón, está la de Basols. Fíjense, buscaba una clasificación oficial de actividades económicas y al menos en las fuentes que tenemos acceso, ¿no? Como digamos que para hacer nuestras tareas, etcétera, no hay un dato preciso que se diga en México se utiliza esta clasificación, al menos en internet, ¿no? No lo encontré en la Secretaría de Economía ni en el gobierno federal. Me llamó la atención y yo estaba utilizando eso y no me estaba dando cuenta. Pero bueno, ya después corregí esa información, si no me recuerdo me quedé con la clasificación de Basols, ¿no? Y bueno, es una, digamos que jerarquía. ¿Cómo se leen estas tablas? Tenemos en las columnas emigración, inmigración, el saldo. Esta es emigración internacional y nos dice 39 de 100 personas se fueron a Estados Unidos. Entonces lo que yo hice, seleccioné digamos que las entidades donde están los más y los menos. En el caso de migración, de la Ciudad de México salieron más. ¿Sí? Salieron más. Bueno, estas dos es migración interna y ya esta sería la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Externa. ¿Okay? Entonces, vean, en el caso de Ciudad de México, ¿no? Salieron 557,000 personas y llegaron 308,000. De hecho, es la entidad que tiene el mayor número de personas que salen, pero al mismo tiempo es la entidad que concentra el mayor número de personas que llegan de otras entidades, ¿no? Y así digo, nos podemos ir con las demás, digo, no quiero ser tan descriptivo. La segunda entidad es justo México, el Estado de México, 512,000, que también se posiciona, bueno, perdón, hay un error, vean. El Estado de México es la entidad donde llegan más personas y la Ciudad de México es el segundo, ¿no? ¿Vale? La tercera entidad es Jalisco, con 162,000, pero pues básicamente quiere decir que por cada 3 que se van a Ciudad de México o el Estado de México, es una persona que se va a Jalisco, más o menos, más o menos. Y bueno, así están las categorías, ¿no? Quedamos México, Ciudad de México, posteriormente Jalisco y aparece Querétaro, ¿no? Entonces seguro si ustedes comienzan a recordar esas noticias hacia dónde se moviliza la población, igual tienen parientes, ¿no? Yo en lo personal sí tengo, ¿no? Parientes que están en Querétaro, otros en el Estado de México, en Jalisco, ¿no? Y bueno, entonces el saldo neto, vean, al final la gran mayoría aparece en color verde, ¿no? Que son saldos positivos, y en rojo el de la Ciudad de México y el de Michoacán. Y bueno, en el sentido internacional, pues creo que tendríamos que hablar, justamente, bueno, está categorizado por regiones, también eso creo que es importante señalarlo, no son todas, ahorita vamos a ver las demás. El caso más sobresaliente, al menos para ese fragmento de la tabla, es Michoacán. 94 de cada 100 personas que salen de Michoacán internacionalmente llegan a Estados Unidos. Antes de Trump, esto era al 2020. ¿Sí? Y en la entidad donde había menos, pues justamente Ciudad de México. La siguiente, por favor.
Entonces, vean, aquí tenemos otras regiones, ¿no? Noreste, noroeste, norte, con las distintas entidades. California Sur, son muy pocos los que salen, ¿no? De Baja California Sur, pero de inmigración llegan más. ¿Qué hay en Baja California Sur? ¿Qué destino turístico es el más importante de Baja California Sur? Los Cabos, ¿no? Seguramente es en esa zona donde está llegando mucha población, ¿no? Y bueno, en inmigración tenemos a Nuevo León, ¿no? Continúa siendo uno de los estados vanguardia, donde hay producción. ¿Se acuerdan de Tesla, no? Que si soy todo un argüende, que si llegaba, que no llegaba, ¿no? Pero bueno, no solamente es Tesla, hay otras empresas y seguro, pues son, atraen a la población, ¿no? Y bueno, sí, podemos decir, ¿no? Con muchos otros, insisto, no quiero ser tan descriptivo, ¿no? Pero nos concentramos en los que se van a Estados Unidos. Zacatecas 96, si mal no recuerdo, es la entidad que tiene este mayor número. Ojo, es en proporción de cada 100, ¿no? Los números absolutos por ahí están medio filtrados, hay que bajar bastantes bases de datos para tratar de armar todo este rompecabezas, ¿no? Y las estadísticas, pues bueno, están hechas para darle el sentido que uno desee, ¿no? También tenemos el caso de Nayarit y el caso de Tamaulipas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para, digamos que cerrar con este tipo de gráficos, ¿no? La región Golfo, península de Yucatán y la región sur, pues también tenemos, ¿no? Elementos un tanto parecidos en emigración, Veracruz, ¿no? Por aquí también está Guerrero, Campeche, que es una de las entidades donde llegan menos personas, ¿no? A nivel nacional, con sus distintos saldos. Y en el caso de Estados Unidos, vean, está Guerrero, está Oaxaca, como los estados más expulsores, pero tenemos el estado de Tabasco, ¿no? Casi la mitad, un 51, el 52, Quintana Roo, y pues creo que tendría un tanto de lógica, ¿no? Si hay condiciones de trabajo en el turismo, donde se habla inglés, ¿no? Otro de los elementos de lo que queda pendiente, hay muchas cosas que quedaron pendientes, es por ejemplo saber cuánto gana una persona que realiza una misma actividad, pero en distintos lugares, ¿no? Ya sea un mesero, un bartender, no sé, alguien que trabaje como guía de turistas, etcétera, en función de esas actividades. Y seguramente, pues esta es la razón por la cual no hay necesidad de irse a Estados Unidos si se tiene esto de acceso a estas fuentes de empleo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ese saldo neto migratorio lo podemos también espacializar a través de, estas son las, digamos que las entidades, ¿no? Se fueron. ¿De dónde, o más bien dicho, de Ciudad de México a dónde se fueron? Y la gran mayoría, pues se fue al Estado de México, ¿no? Que a lo mejor nada más es cuestión de atravesar una calle, ¿no? Para quienes vivan allá en Iztapalapa, en Iztacalco, y ya están en esa, ¿no? Avenida Texcoco. En algunos casos es así, ¿no? Está un Oxxo en una esquina y el otro en otra y son entidades completamente distintas, ¿no? Así ocurre, ¿no? Pero también tenemos Hidalgo, Querétaro, Puebla y Morelos, o sea, digamos que es muy céntrico, por así llamarlo, pero ¿de dónde llegaron? Pues del Estado de México. Algunos seguramente llevan más que un paso, ¿no? Para llegar a la inversa, ¿no? Habrá que pensar también por qué. Eso no nos lo dicen estos datos, ¿no? Eso no nos lo dicen estos datos. Llegaron también de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca y de Guerrero, pero estas entidades pues sí están un tanto más lejanas de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Y estos números que aparecen abajo son el total, ¿no? Bueno, en este caso le llamo, es México el estado, pero le decimos el Estado de México para no confundirnos cuando hablamos con el país, ¿no? Se fueron a Ciudad de México, otros a Hidalgo, a Querétaro 8, Puebla, Veracruz, pero ¿de dónde llegan? De Ciudad de México, de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo y de Guerrero, ¿no? ¿Cuál pudiese ser algún elemento? Pues tal vez las rentas, los servicios, no sé. Hay seguramente información detrás de esto. La siguiente, por favor. Y vean, el otro caso es Veracruz, y de Veracruz se fueron a Nuevo León, ¿no?
Otros más a Tamaulipas, a Puebla, Quintana Roo, vean, aquí comienza a aparecer en las estadísticas, y al propio Estado de México. Pero en el caso de Nuevo León, digo, no hablo de todos los estados, porque si no esto me tardaría, si le dedico 1 o 2 minutos, imagínense 64 minutos, no vamos a hablar de estos datos, ¿no? Traté de concentrarme en lo más relevante. De Nuevo León, pues otro de los pueblos atractores, pues llegan de Veracruz, llegan de Tamaulipas, de San Luis Potosí, dejan de la querida Huasteca, ¿no? De Coahuila y también del Estado de México. Pero no nos dice dónde se están insertando, a qué actividades se están, digamos que, contratando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a mí me gusta siempre a todo jerarquizarlo, ¿no? Con valores muy alto, bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo único que tasé fue el promedio, por así llamarlo, que nacieron en otras entidades. Y vean, uno piensa Quintana Roo, todo Quintana Roo. No. Solamente, ese es un nivel municipal. Benito Juárez. ¿Qué existe en Benito Juárez? ¿Qué destino turístico? Hace rato dijeron Los Cabos, de Baja California Sur. Cancún está en Benito Juárez. Simple coincidencia, diría yo. Nacidos en otra entidad, el 71% de la población del municipio de Benito Juárez no son nacidos en Quintana Roo. Así es como tenemos que leer esta información. Solidaridad, que está muy cerquita, pero ya después el salto se da a Bahía de Banderas, allá en Nayarit, Tizayuca, ¿no? Bueno, aquí dice entidad Tizayuca es México, aquí hubo un error. Y Pueblo Viejo, que está en Veracruz. La siguiente, por favor. Esto fue el nivel muy alto, y después en el nivel alto, que va desde el 58% hasta el 45%. A lo mejor por aquí está alguno de los municipios donde ustedes residen. Curiosamente, Ciudad de México no aparece en este corte, ¿no? Obvio, no son todos, dijimos que eran más de 2,000 municipios. Esta es una pequeña muestra, ¿no? Pero está Puerto Morelos, otra vez Quintana Roo, ¿no? Por aquí aparecen Los Cabos, ¿no? Y bueno, ahí aparece alguno de Michoacán. De hecho, en muchos de los estados, por aquí está Isla Mujeres, Tulum, Cozumel, ¿no? Y el hotel embrujado, que algún día les conté esa anécdota, ¿no? Ahí está, a lo mejor lo van a visitar, ¿no? Y bueno, y por aquí aparecen Nezahualcóyotl, Ecatepec, y algunos otros, Valle de Chalco, Ixtapaluca, ¿no? Ya aparezco camión que va sobre Zaragoza hacia nuestro querido oriente, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es, podemos agrupar los datos por distintos elementos. En este caso el peso, pues justo lo da los nacidos en otra entidad. Pero vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. Y vean, algo que también se identifica, esto es con base en el CINCE de INEGI 2020, que igual es un sistema que ustedes pueden consultar. Ahí el detalle es que hay que seleccionar la información, es un poquito un tanto pesadito, pero bueno, se puede lograr. O sea, esto refirieron ninguno, que quiere decir que ninguna persona emigró, todos se quedaron, ¿no? O bueno, más bien dicho, todos nacieron, ¿no? Tehuipango, en Veracruz, San Andrés, Tenejapan, San Nicolás, que en este caso es el municipio de Tamaulipas, Abala, en Yucatán, 34 municipios de Oaxaca, pues no los puse porque eran demasiados, Acatepec, en Guerrero, y 32 municipios de Chiapas, es donde, pues, las personas que fueron censadas refirieron que no hubo ninguna persona que saliera, ¿no? Tal vez porque eran efectos de la pandemia, no lo sé, no lo sé. Siguiente, por favor. Bueno, retos y realidades de la migración en México, ya viene lo bueno, ya viene el corazón de la ponencia, ¿no? Fíjense, justamente en INEGI, en Cuéntame, nos dicen las principales causas de la migración, pero solo dan las dimensiones. No nos dicen si es forzada, si es voluntaria, ¿no? Si hay un área de oportunidad. Y el 36.5% lo hizo para reunirse con la familia, ¿no? En el fútbol le llamaban a lo mejor el mal de jamaicán, tal vez, ¿no? Buscar trabajo, o sea, que extrañaban a la familia y que a lo mejor es muy fuerte ese lazo de cariño, de amistad, no lo sé.
y hace que uno regrese a su terruño, ¿no? Como dice la canción. Buscar trabajo, el 16.4%. Es muy distinto a cambiar de trabajo o que se tenga una oferta, ¿no? En este caso ya se cuenta con trabajo, ¿no? O hay una mejor oferta que es muy distinto a no tener empleo. Es el 12.4%. Después, vean, se casó o unió. A lo mejor en 10 años, o bueno, no, en 5 años que venga el nuevo censo y que a ustedes nos encuesten, pues alguno tal vez migre o emigre a otra entidad, ¿no? Por cuestiones de boda. Tampoco nos dice INEGI, ¿no? Si se fueron a la casa de la esposa, del esposo, o qué sucedió, ¿no? ¿Vale? Bueno. Estudiar también es otro de los elementos, es el 6.7%, pero, y híjole, aparecen cosas no muy agradables, ¿no? Inseguridad delictiva o violencia, el 4%, la deportación, que quiere decir que regresaron, ¿no? De Estados Unidos. Insisto, esto es antes de las actuales políticas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y vean, desastres, ¿qué dice ahí? Naturales, ¿no? Y ya con los que estamos en riesgo, estamos viendo que los desastres son o no son naturales. Pero bueno, ese es tema de otra plática, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, nosotros pudiéramos revisar cada uno de los casos a nivel nacional. No lo vamos a hacer, ¿no? Porque nos tardaríamos más de media hora y a lo mejor nos perderíamos entre los mismos datos, pero esas son las dimensiones de análisis. Siguiente, por favor. Lo que sí podemos hacer es agruparlos en promedio. Ojo, hay una nota aclaratoria de esas estadísticas que no necesariamente la suma de todas esas dimensiones representan el 100%, ¿no? Y no nos dice cuál es el 100%, ¿no? Es también otra área de oportunidad para INEGI, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues podemos encontrar, ¿no? Reunirse con la familia en el centro occidente, pues es donde casi es el 40%, ¿no? Y de hecho es la que tiene mayor peso, según veíamos las gráficas anteriores, ¿no? Aquí aparecen pues, prácticamente todas las regiones, cambiar, oferta de trabajo, buscar trabajo, pues bueno, está toda esta numeralia, ¿no? Pero estos datos, que les hace falta algo, ¿no? Le hace falta carnita a ese taco para saborearlo. Siguiente, por favor. Entonces, esto, ojo, es mi interpretación, ¿sí? No necesariamente quiere decir que sea lo más adecuado y correcto. ¿Por qué? Porque no nos dice la fuente si son voluntarias o son forzadas. Sabía yo que reunirse con familiares es que puede ser ambas, ¿no? Tanto llegar, o sea, ya sea al Estado de México o irme a Baja California, ¿no? Cambio oferta de trabajo, pues creo que tiene ambos elementos, casarse, unirse, estudiar, y las forzadas, pues no sé si buscar trabajo, ¿no? ¿Qué tanto cae dentro de lo forzado? Donde sí no tengo duda es en estas últimas tres, deportación, desastres e inseguridad, ¿no? En el sentido de deportación, pues es llegada, o sea, porque están siendo deportados, ¿no? De otro país y necesariamente están llegando a México. Pero en el caso de desastres, dudo, digo, habrá algún caso donde haya ocurrido algún desastre y las personas quieren ir a trabajar a ese sitio, ¿no? A lo mejor, si no sé, se dedican a cuestiones de construcción y la inseguridad delictiva y violencia, pues bueno, quiero pensar que es salida, ¿no? No es llegada. Vamos al lugar más inseguro, ¿no? No lo creo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, retos y realidades, ¿no? Sin duda, a esas dimensiones que seguro en esto hablará el doctor Jairo en la siguiente ponencia, la reunión familiar pues implica una red de apoyo, ¿no? Pero hasta ahí me voy a dejar, ¿no? Ahí me dejamos el balón botando al doc. La siguiente, por favor. Y lo que sí hicimos, pues bueno, fue justamente agrupar, vean, ¿dónde son las entidades donde se refirió esta categoría? Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Veracruz, es donde está ese enlace, ¿no? Pero vean cómo, pues prácticamente las regiones se rompen, ¿no? Noreste, sureste, centro occidente, Golfo. La siguiente, por favor. Tenemos el cambio o oferta de trabajo
¿no? O la búsqueda de empleo. Siguiente, por favor. Y las entidades, pues Aguascalientes, bueno, aquí son más bien, están todas dispares. Guanajuato, ¿no? Es el más alto, seguido de Querétaro, después Aguascalientes, Campeche y Ciudad de México. Cambio o oferta de trabajo. Siguiente, por favor. La otra es búsqueda de trabajo. Y en promedio, Quintana Roo, ¿no? Entonces, se fueron a Quintana Roo porque están buscando trabajo. Es como tenemos que leer estas tablas, ¿no? Se fueron a Baja California, posiblemente hacia Tijuana, no sé, alguna ciudad fronteriza, pues justamente para buscar trabajo, a Baja California Sur, y bueno, así nos vamos con todos los demás Tamaulipas. Siguiente, por favor. El casamiento, los estudios, ¿no? A lo mejor cuando se fueron a hacer sus estudios a otra entidad, conocieron a alguien, se enamoraron y ya después se casan, ¿no? Entonces están vinculadas. A la siguiente, por favor. Y vean, en Tlaxcala es donde más se da este elemento de casarse o unirse. Después Ciudad de México, después el Estado de México, y bueno, ahí viene Nuevo León, Oaxaca y Puebla. La siguiente, por favor. Para estudiar, Oaxaca y Puebla, ¿no? Después está Guerrero, por ahí aparece Zacatecas, y luego Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos municipios hay en Oaxaca? Entonces, no necesariamente hay seguramente escuelas o planteles educativos en todos o de la misma calidad, y eso implica un proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Y vean, en el sentido de las deportaciones, es una nota, ya tiene algunos meses, ¿no? Pero es de este año. Y justo en Ciudad Juárez, ¿no? Allá de donde se pensó esa canción de Paso del Norte, es una nota de la BBC que dice: la pequeña ciudad que México está levantando para recibir a los miles de deportados que espera que lleguen de Estados Unidos, ¿no? Y nos dice que van a ser 1,800 personas, hay digamos que casas de campaña donde serán alojados, pero se estima que existen 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y que están en riesgo de ser deportados, ¿no? En flujos pues masivos, por así llamarlos, tal vez de cientos de miles de personas al mes, ¿no? Me parece que es lo que declaraba el presidente de esa nación. Pero ese retorno masivo podría saturar y desbordar las ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana. Entonces, los gobiernos federales, estatales, ¿no? Y ya, por último, los municipales, aunque también pueden colaborar, tendrían que estar organizados. La siguiente, por favor. Y bueno, se cuestionaba o se pregunta, ¿no? Si México está preparado para esta deportación masiva. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, ella enfatiza que sí, a través de estrategias que van a fortalecer los consulados en Estados Unidos, capacitar a la población que está en Estados Unidos, que es connacional, y bueno, se creó, no sé si esté funcionando sea ya, pero es una app de consulta para deportaciones. Se les quiere dar un bono de $100. La nota no explica si es mensual o cada cuánto tiempo. Sobre todo se pretende que se afilien a un sistema de seguridad social y distintos apoyos, ¿no? Para que consigan empleo, becas educativas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿dónde? Pero vean, los números aquí, decimos, ok, Baja California, Michoacán, Zacatecas, es hacia donde están regresando, ¿no? Durango, Sonora, Chihuahua, ¿no? Y por ahí aparece también Tamaulipas. La siguiente, por favor. Y otro elemento sobre el desplazamiento forzado interno, la verdad es que me sorprendió haber encontrado este estudio de CONAPO, o sea, me sorprende, vamos a verlo. Esto lo diré un tanto rápido. Por favor, la siguiente. Entonces se centra en dos elementos, ¿no? Y bueno, el desplazamiento forzado se entiende por violencia a cualquier acción o omisión que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o de otras formas análogas que lesionen a las personas. Evidentemente, ante este elemento, pues justo quien ha sido objeto de estas agresiones o situaciones, pues huye, escapa, ¿no? Siguiente, por favor. Y uno de estos elementos
¿no? Pues bueno, nos dice INEGI que fueron 262,000 personas las que migraron justamente por inseguridad delictiva o violencia, ¿no? Hay dos, nos vamos a quedar con dos. Uno es esta y la otra es la de desastres. ¿De dónde provienen, no? ¿En dónde provienen Estado de México, Ciudad de México y Guerrero? ¿Hacia dónde se dirigen? Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Yucatán e Hidalgo, ¿no? Y estas estancias pueden variar días, semanas, años, en función, pues justamente de las condiciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, fíjense, algo interesante que en esta infografía aparece son las necesidades que le llaman apremiantes: el alojamiento, el empleo, acceso a justicia, seguridad, documentación y apoyo psicosocial, ¿no? ¿Para quién? Pues para las personas que son objeto de estos elementos. El siguiente, por favor. Y a lo mejor aquí es donde comenzamos a ver a INEGI y decimos, bueno, sí, pero no sabemos, ¿no? Tal vez nos hace falta más información. Yucatán, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Aguascalientes. Algunos estados coinciden, pero no necesariamente todos. La siguiente, por favor. Y evidentemente aquí pues hay que creerle más a la infografía. Siguiente, por favor. Y entramos al otro tema que tiene que ver con desastres, ¿no? Cuando les he dicho que los desastres no solamente es la ocurrencia de un sismo y la amenaza y estos conocimientos que son importantes, pero tenemos que situarnos en otros contextos, ¿no? Y vean, nos dice que en 2020 se registraron 30.7 millones de nuevos desplazamientos en más de 140 países. La cifra más alta de 2010, 30.7 millones. Con eso se puede habitar un nuevo país. Y esto solamente por desastres. La siguiente, por favor. Para quienes llevan la materia, piensen, sí, la siguiente, por favor. Piensen cuáles serían ese tipo de desastres hidrometeorológicos, geológicos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, China tal vez, porque pues, es el país más poblado, Filipinas, Bangladesh, India, Estados Unidos, y nos dice México ocupó el lugar 25, pero no nos dice cuántos fueron en total, aunque para el sismo del 19 de septiembre, solamente ese evento generó más de 190,000 desplazamientos en todo el país. 190,000. Nada más un evento. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí los podemos ver, ¿no? En el caso de México, pero nos remontamos al 2016. Inundaciones, sequías, huracanes, heladas. ¿Estos qué son? Hidrometeorológicos, ¿no? ¿Sí? Son los que están teniendo varios efectos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vean, ¿cuáles son estas afectaciones climáticas? Pues justo puede tener afectaciones las viviendas, los cultivos, la salud, el empleo, los animales, digo, más allá del querido Raster, ¿no? Si tenemos un gatito, pues pensemos en las personas que son, se dedican a la ganadería, ¿no? ¿Sí? No nada más a nuestras mascotas, negocios u otros. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es donde digo que hay ciertas áreas de oportunidad, porque pues este promedio pareciera que no corresponde con lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que revisar bien la metodología. Siguiente, por favor. Y ya casi para terminar, ¿no? Adelante, por favor. Sin duda, la cuestión de las implicaciones que se asocian a estos procesos migratorios está la red de apoyo familiar. No me meto mucho en ese tema. Otro elemento sería adaptación a las condiciones geográficas. Si bien, si no es un determinismo, pensemos en si hay un espacio donde hay carencia de agua, ¿no? Con temperaturas extremas, y tal vez encontremos empleo en otro lugar con una temperatura más agradable, digo, esto es muy subjetivo, y quien tenga la posibilidad de migrar, pues tal vez lo haría, ¿no? Pero quizás las costumbres del nuevo lugar sea inclusive un reto, ¿no? Puede implicar cambios en la alimentación, en las condiciones de la vida cotidiana y bueno, y otros temas que no nos metimos, pero pues al final de cuentas están ahí, ¿no? Están ahí de fondo: el racismo, la discriminación, la exclusión, la xenofobia.
Y sobre todo pensemos en los gastos, ¿no? De la vida cotidiana, el transporte, la alimentación, la vivienda, los servicios. Pueden ser más caros en el otro lugar o más baratos. ¿Qué pasa en Los Cabos? ¿Qué pasa en Cancún? ¿Qué pasa en Puerto Vallarta? ¿No? ¿Qué pasa inclusive en Ciudad de México con este proceso, ¿no? De turistificación, ¿no? Sí, 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 y todos los demás que se están viviendo, ¿sale? Adelante, por favor. Entonces, fíjense, me puse a pensar a partir de lo que presentó Gutiérrez, pues cuáles serían esos factores, ¿no? Por así llamarlo. Sin duda atrae la disponibilidad de recursos, pero lo expulsa, pues la falta de estos elementos. Las condiciones ambientales, los desastres ya lo vimos. En lo social, la unión familiar y comunitaria, pero en el caso contrario, pues la desunión y estas otras características y problemas que se suscitan, ¿no? A veces día con día. En lo económico, pues un empleo mejor pagado, ¿no? Salarios competitivos, un mayor bienestar. Y caso contrario, pues la falta de empleo, bajos salarios, precariedad. Siguiente, por favor. En lo político, pues el cumplimiento de la ley, la justicia y los espacios seguros. Creo que es más que lógico, ¿no? ¿Qué expulsan? Pues los delitos y la impunidad, la inseguridad y la violencia, ¿no? Es más que lógico. Y en lo cultural, un sentido de pertenencia, ¿no? Un arraigo. Justo en este auditorio hace unos días, ¿no? Nos presentaron el carnaval de Azcapotzalco, ¿no? Que puede generar un sentido de pertenencia a la conservación, la herencia de valores, costumbres y tradiciones, y pues al final los cambios culturales y la pérdida de estos. Siguiente, por favor. Fíjense, creo que hay muchas tareas pendientes en lo personal, ¿no? Y de manera general para nuestra querida geografía, donde el tema migratorio, ¿no? Necesita un enfoque interdisciplinario, ¿no? ¿Sí se acuerdan lo que es interdisciplinario los de sexto? ¿Verdad? Está bien, si no va a haber tarea, ¿verdad? Va a ser pregunta, ¿no? Entonces hay que analizar los procesos que dieron origen a esas causas de migraciones. Solo las señalan como dimensiones, pero no están siendo analizadas a fondo. Se necesitan estudios de caso, ¿no? ¿Por qué surgieron esas dimensiones? Y también visibilizar, ¿no? A las y a los afectados. ¿Cuáles son esos procesos que están viviendo? ¿En qué contextos? ¿Qué acciones se toman para reducir esos procesos? Lo he dicho en otras materias, ya lo verán los demás grupos, problemas, necesidades, propuestas y acciones. Es la ruta a seguir, ¿no? Si solo nos quedamos identificando problemas, ahí estarán muy bonitos, pero nunca vendrá la resolución. Y eso se puede analizar espacialmente, sin duda, y sobre todo profundizar en las consecuencias, ¿no? Pero primero hay que irnos sobre las causas. Siguiente. Y bueno, una gran variedad de fuentes de consulta, que son las que fueron utilizadas. Siguiente, por favor. De CONAPO, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Algunos textos, pues para entender y comprender justamente esto que les vine a presentar. Siguiente, por favor. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y les doy la palabra, doctor Pablo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Felipe, por este espacio. Pues continuamos con la siguiente etapa de preguntas y respuestas. El debate o comentarios que tengan es el momento. Compartimos el micrófono, sin ningún problema. Nos escuchamos. ¿Listo para las preguntas, maestro? Perfecto. Bien, aquí levantaron la mano de este lado. Ah, no. Está estirando el compañero. Perfecto. Muy bien. ¿Ayar? No, no. Bueno, para que se anime. Yo tengo una pregunta, más allá de un comentario, en donde, desde su punto de vista, maestro Felipe, ¿qué lecturas ha habido en torno a los procesos migratorios? Eso es por un lado. Si ha habido alguna perspectiva acerca de la migración, desde su punto de vista, y en la actualidad, cómo se está abordando el tema de la migración, donde a veces, bueno, usted lo comentó, que lo multiescalar, ¿no? Que puede ir hacia arriba o hacia abajo en términos escalares,
pues posibilita tener mejor análisis sobre la migración, porque a diferencia de unos territorios delimitados administrativamente, pues la migración no respeta ese tipo de fronteras en específico. Y desde su punto de vista, ¿cómo se aborda el tema de la migración y abordó el tema de la interdisciplina? No sé ahí si nos puede aportar algo al respecto. Sí, claro. Muy buena pregunta. De hecho, pues nuevamente acudiré a mis queridos desastres, ¿no? En esta formación que he tenido a lo largo de varios años, con la doctora Gabriela Vera, geógrafa, pero también antropóloga, donde justo cuando nos mostró el modelo PAR de liberación de desastres, presión y liberación de Leakey, ¿no? Hewitt, justo hablaba de condiciones inseguras, ¿no? Y bueno, algunos otros factores que hacen que la población se asente en un lugar, ¿no? Como un proceso. También ella hablaba de un éxodo rural-urbano que, bueno, creo que está presente y inclusive lo señalan las fuentes de consulta, ¿no? Va cambiando en función de la dinámica económica, pero creo yo que la mejor forma de espacializar o de entender este es justo a través de las historias de vida, ¿no? Donde, como bien lo comenta Doc, no se limita, ¿no? Espacialmente en una trayectoria, no sé, de México a Estados Unidos, sino justo se puede evidenciar, ¿no? Qué actividades se están realizando, cómo se está eh, haciendo. Sé que en el Instituto de Geografía tiene una perspectiva, la realidad es que, bueno, y eso también creo que no lo comenté, este no es mi tema top, pero sin duda creo que a través del análisis de redes es donde pudiese emerger. Y bueno, ahorita se le está dando también mucho peso a la cuestión de deportaciones migratorias, México, Estados Unidos, pero pareciera que solo esos procesos migratorios son externos, ¿no? Cuando tenemos otros internos que son importantes, ¿no? Y que seguro la configuración territorial de cada una de nuestras ciudades es distinta. No sé, pienso yo en estos cruces fronterizos, ¿no? Que la población vive en México, trabaja en Estados Unidos, y si a lo mejor nuestro, no sé, pienso espacialmente, mapa llega hacia México, pues se rompe, ¿no? Ese flujo. Entonces, creo que ese es otro punto. Sin duda, en lo cultural debe de existir alguna perspectiva, ¿no? Enfocada, incluso hasta tal vez en lo biocultural, ¿no? Me parece que comienzan a emerger. Eh, y sin duda, pues bueno, aquí lo importante pues es buscar esas fuentes, digo, no solamente quedarnos, está bien lo que está haciendo INEGI, digo, es un esfuerzo bastante fuerte y nos cuesta dinero a las y los mexicanos, pero también habrá que ver qué se está haciendo desde otras disciplinas, ¿no? Para en esa trayectoria dentro de lo interdisciplinar, pues que la geografía venga a aportar, ¿no? Algo como una ciencia social a este análisis. Muy bien, no sé si se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias por las inquietudes que uno va pues articulando, ¿no? En este proceso. Pero damos la palabra a alguien más, algún comentario por parte del público, sobre todo estudiantes, donde podemos establecer.
Muy bien, gracias. Muy buena pregunta, Zaira. Creo que ya estamos viviendo, ¿no? Estos efectos de este flujo migratorio de tránsito. Bueno, no sé dónde vivan ustedes, donde yo lo hago ahí en la frontera de la querida Iztapalapa y el Estado de México, en Nezahualcóyotl, se comienzan a insertar, ¿no? En actividades, algunas del comercio informal, otros estarán en búsqueda seguro de la formalidad, en función sin duda de su documentación. Y creo que hay una riqueza cultural interesante hasta gastronómica, porque ahorita me viene a la venta unas hamburguesas venezolanas que me han recomendado y no las he probado, que dicen que están muy buenas, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, creo que se tienen que adaptar. En su momento, con el Doc Jairo, nos tocó ir a un evento a Bogotá y justo había muchos jóvenes laborando en distintos sectores en Bogotá, ¿no? Lo recordarás, Doc, que platicábamos con una mesera que ya era seleccionada de voleibol, pero bueno, debido a las condiciones que se suscitaban en su país, tuvo que salir, ¿no? Y ya pues dejó de practicar ese deporte. Entonces creo yo que están abiertas muchas oportunidades, ¿no? Aquí la cuestión, digo, o sea, son como que varios elementos, ¿no? El de la deportación, híjole, ese, pues pareciera que no hay marcha atrás. Se tendrán que insertar, se tendrán que generar fuentes de empleo, pero también cuál es la capacidad de los gobiernos para generar los empleos, ¿no? Más bien se necesita, sin duda, de programas de apoyo a empresas privadas, pues para que se haga esta inserción, no sé si a través de condonación de impuestos o algo, ¿no? Donde se vean beneficiados y los distintos actores, ¿no? Entonces creo que ese será el panorama. No sé también qué tanta influencia tenga estas restricciones de la llegada de maquilas a China y de centros de producción, ¿no? Que se vea como un punto importante de la producción en México hacia el norte, pero con estas restricciones arancelarias, no sé cuál va a ser el efecto, ¿no? Pero seguro no tardará mucho tiempo en que lo podamos apreciar. Bueno, pues maestro Felipe, muchas gracias por el análisis estadístico que hace de la migración, sobre todo en un periodo que se presta a pocos cambios, pues, justamente por la pandemia. Y uno pudiera pensar que durante la pandemia pues, no se movió mucho la población y usted con los datos nos muestra que sí, que la gente aún con la pandemia pues se estuvo moviendo, ¿no? Y, y yo creo que es muy interesante lo que nos plantea porque nos da números muy bien diferenciados por entidades, ¿sí? Quizá nos haga falta efectivamente un análisis municipal, pero ese es un trabajo ya de investigación de largo plazo, ¿no? Yo le preguntaría y al mismo tiempo le invitaría al maestro Jairo y a los compañeros alumnos a que reflexionáramos qué tanto se ha movido ese comportamiento migratorio, digamos, entre el 18 y el 25, ¿sí? Que es algo que no está debidamente documentado, que es difícil tener datos exactos. Los medios masivos realmente son tendenciosos y maquillan las cantidades para golpear políticamente o favorecer políticamente a los gobiernos en turno. Pero aquí hay algo que a mí me causa inquietud. Pareciera que efectivamente México dejó de ser un país de tránsito ahora con Donald Trump para convertirse ya en un país de destino. Y no precisamente porque sea una migración planeada o deseada, sino que de alguna manera es forzada por las propias políticas antimigratorias de Donald Trump. Entonces no sé qué nos pudiera comentar al respecto de esta fase, digamos, más reciente de la migración, teniendo claro que pues en México lo que más estamos recibiendo pues son
personas de Sudamérica y Centroamérica, pero que no son los únicos movimientos importantes en el mundo, ¿no? Los hay también en este momento de África y de Asia hacia Europa. Entonces, yo creo que su ponencia nos invita a seguir pensando, repensando y trabajando más en torno al tema de la migración y para tener, digamos, como un acercamiento mayor que sea de utilidad, pues ya no solamente para nuestros alumnos, sino para los alumnos de nuestros alumnos. Sí, porque efectivamente ellos en sus escuelas, cuando van a hacer su trabajo docente, pues se encuentran con que hay niños, ¿no? Que se han movido de un lugar a otro y que de repente a medio año llegan y se inscriben en la escuela donde ellos están impartiendo clases, ¿no? Entonces, no sé si todavía tengamos tiempo que nos pudiera hacer algún comentario en ese sentido. Sí, no, gracias, gracias doctor por su pregunta. Sin duda, justo cuando estaba revisando los datos, pensaba yo que lo ideal es tener otros censos para hacer estas comparaciones. Había escuchado que algunas preguntas habían sido modificadas, ¿no? Pero bueno, habría que revisar los ITER. Y sin duda coincido completamente. Estamos observando unos datos desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Lo ideal sería justo a la inversa, ¿no? A partir de lo local. Y pues sin duda del 2018, o sea, debió haber habido un cambio sustancial, digo, se tendrá que revisar algunos estudios. A veces el problema no es quién tiene más validez en la información, ¿no? Si es el gobierno federal, si INEGI dice unas cosas, si los estatales dicen otras, pero creo yo que a través de una triangulación de información pueden emerger, ¿no? Algo que no me gustó y que tardé mucho tiempo y la realidad es que, digo, no me sentí frustrado, pero dije, chihuahuas, fue quedarme solamente con porcentajes y no tener los números reales, ¿no? Porque el 1% en Ciudad de México, ¿no? Que tiene esos 500,000 movimientos, pues va a ser muy distinto al 1% en una localidad más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que sin duda a través de las realidades que estamos observando en nuestro entorno es como pudiésemos hacerlo. Inclusive, digo, en su momento ya tocará, ¿no? Con los estimados estudiantes, pues hacer como alguna especie de mapeo para ver estas cuestiones que no son tan visibles, ¿no? En los estudios, en el gasto, en el transporte, en la alimentación, etcétera. Entonces, bueno, considero que se puede hacer a través de un estudio longitudinal, ¿no? Habría que, como se dice coloquialmente, buscar, ¿no? Esta información. Y pues sin duda, ¿cómo podemos tal vez tener otra información a través de las remesas, ¿no? Que fue un tema en el que no me metí. O sea, realmente cuál es la llegada, ya sea trimestral, cuatrimestral, por año. Y a lo mejor eso nos daría una idea, ¿no? De qué tanta productividad se está teniendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, insisto, con una triangulación de información, creo yo, ¿no? No sé, y bueno, y también. Sí, dice que no quiere compartir la reflexión de lo que... No, 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 y sin duda, ¿no? También creo que lo que nos invita es a pensar en, pues, algún trabajo, ¿no? Integrador, ¿no? Que está muy de moda en secundarias, pues justo también para ellas y ellos que se lo lleven a sus escuelas, ¿no? Y que tal vez sí hablamos de un problema muy alejado y digo, pienso en los chicos de secundaria y no lo vean tan familiarizado, pero hay otros que están a la vuelta de la esquina, ¿no? O se están viviendo, ¿no? Que fuera un enganchador. Digo, de manera general sería lo que le podía decir, Doc. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario para finalmente realizar el mío también, Porque no quiero abusar de la palabra. Sí, sí. Ahí viene, ya viene el micrófono, ¿vale? Puede escuchar en la grabación. Ay, pues primero, buenas noches. Doctor, así que yo le quisiera preguntar, ¿cómo ve que los migrantes, ahora sí que de la parte baja de nuestro país, o en los países hacia abajo, este,
están como que llegando a nuestro país y la mayoría de ellos están ocupando trabajos de obreros o personas no preparadas. Entonces, ¿cómo vería usted? ¿Cree que como que habría falta de empleo gracias a eso o tendremos que ser empáticos con ellos? Pues creo que la respuesta está en nosotros, ¿no? Somos un país que normalmente abre los brazos a las demás personas. Creo yo que hay condiciones de trabajo, ¿no? Para todas y todos. Aquí el problema quizás es que también o mal remunerado esté, ¿no? Y ese va a ser el punto de, tal vez de discordia, ¿no? Eh, pero siento que no nada más es responsabilidad de los gobiernos, ¿no? O sea, ya quedó muy atrás ese estado protector, ¿no? Generador de empleos, de empresas, ¿no? Al contrario, ¿no? Gracias al capitalismo se fue privatizando y es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque seguro habrá polos que emerjan, ¿no? Donde se requiera, pues, mano de obra calificada y también, o sea, que exista a lo mejor, no sé, la preparación. Digo, es que es muy amplio, ¿no? Como el tema, tal vez más escuelas o talleres donde aprendan alguna cuestión técnica, no lo sé, ¿no? Pero obviamente, pues sin dejar de lado a nuestros connacionales, ¿no? Eh, y al final, pues creo que la decisión es personal, ¿no? De quién se queda en un lugar a través de las condiciones que esté viviendo. No va a ser lo mismo para quien, no sé, sean propietarios de una vivienda, quienes estén rentando y sea más fácil que se cambien de lugar o de municipio, ¿no? Pero bueno, ese panorama lo estaremos viviendo y también, pues hay mucha xenofobia, ¿no? Que se vive constantemente. Entonces, creo que no es muy correcto, no solamente categorizar a las personas porque vengan de otro lugar, porque eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y no nos gustaría, ¿no? Que nos hicieran ese tipo de discriminaciones, ¿no? Pues primero que nada, buenas noches. Profesor Felipe, ¿cómo ha ido cambiando la enseñanza de la migración en educación secundaria? Esa es la pregunta. Ok, interesante, ¿eh? Sí, pues bueno, creo que el punto de migración antes tal vez era dónde estaban, hacia dónde se dirigen, en una geografía a lo mejor más bien pensada en un espacio contenedor, ¿no? A través de las entidades o las regiones. Eh, pero observamos que hay cosas que no se terminaban de explicar, ¿no? Como lo que me pasó a mí, que están bien los datos, pero si queremos aterrizarlos a las realidades, necesitamos más información, ¿no? No sé si se están haciendo nuevos libros o solo se quedaron con los del 2023. La realidad es que no tengo el dato, ¿no? Y creo que el tema puede ser un eje transversal, ¿no? Digo, aquí me hicieron 8 dimensiones que hablamos de lo natural, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, y creo que esa pudiese ser la riqueza o el aporte, ¿no? Pero no nada más exclusiva de geografía. Tendríamos algunas geotecnologías, que yo no sé tantas en esta ocasión, pues para dimensionar, ¿no? Estas problemáticas. Entonces creo que ahí es donde viene el salto, ¿no? Cuando en los programas de estudio, ¿no? Se planteaba pues, este cambio de paradigma o de enfoque y se comienza a problematizar, ¿no? Creo que todavía nos hacen falta algunos pasos para problematizar, porque eso puede potencializar habilidades, ¿no? Conocimientos que el estudiantado debiera de poseer y manejar, y estoy hablando justamente en secundaria, ¿no? Y lo hemos visto, digo, en múltiples casos donde pues hasta algunos personajes, digo que sin nombres, les hace falta mucho conocimiento espacial, ¿no? Para, no sé, pienso en la pandemia, ¿no? Aquí está el mapa de contagios pero más bien es donde se habían hecho las pruebas, ¿no? Entonces, a lo mejor la lógica era pensar en una red. Entonces, digo, no podemos culparlos si no les hemos enseñado a pensar espacialmente, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto y habría que revisar, o sea, a conciencia, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que se están fomentando? Y si nosotros consideramos
que hay algunas que son importantes y no están. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en función de los temas, ¿no? Y creo que eso a sus estudiantes les hará, pues inclusive hasta asombrarse de lo que están aprendiendo en geografía. No sé si hay algún otro comentario por parte de ustedes o alguna pregunta. Bien, bueno, yo quisiera tomar la palabra en un sentido en el cual en este diálogo que tenemos entre el público y nuestro ponente, y me llamó la atención la pregunta del doctor Javier en el sentido de esta periodicidad. Alude a un gobierno en el cual pues tiene una lógica y una política distinta y que de cierta manera se reapropia del Estado, conociendo su mismo país a través del territorio. Y aparece la categoría de territorio, curiosamente, en la política nacional del anterior gobierno. Y en ese sentido de reapropiación del territorio, pues emergen estos factores y estos elementos territoriales que por muchos años o débilmente el Estado los tenía y están en manos de la industria privada, por ejemplo. Y en ese sentido de dualidad entre lo público y lo privado, bajo esta lógica nacionalista, pues es nuevamente redescubrir o más bien no redescubrir, sino territorializar algo que ya estaba, ¿no? Pero a manos de la política nacional. Y entonces me llama la atención del periodo del 2018, me comentó, al 2024, ¿no? En este sentido, pues aparecen otros factores internacionales, la guerra en Ucrania, aparecen otros elementos, podemos decir, geopolíticos, y que de cierta manera el poder del Estado pues se asume a partir de la emergencia de estas categorías que transitan hasta nuestros campos educativos, que es comunidad y territorio. Entonces creo que en esa visión y de cierta manera tratando de generar mayor reflexión a lo que alude el doctor Javier y el maestro Felipe en ese sentido, una de las preguntas es ¿por qué debemos seguir estudiando la migración en la actualidad? ¿Desde dónde? Sería otra pregunta interesante. ¿Desde dónde se puede estudiar el fenómeno migratorio con relación a estos elementos territoriales que actualmente se presentan? Porque me llamaba la atención, por ejemplo, en la década de los 70s, los 80s, la guerra del Salvador, las migraciones guatemaltecas, etcétera. ¿Y qué política nacional tenía en aquel tiempo? Y en la actualidad, ¿qué se presenta o qué se modifica a partir de estos movimientos migratorios? Y eso nos lleva a pensar de qué manera nosotros tenemos que resignificar la práctica de la enseñanza de la geografía con un elemento que es la migración y que alude a un espacio territorial y que le compete a la geografía. Pero por otro lado es qué otros estudios se están haciendo desde otros campos, lo que hablaba de la interdisciplina, la sociología, cómo está abordando el campo de la migración, la economía, etcétera. Entonces eso nos lleva a pensar que la geografía es un punto central desde el cual otras áreas comienzan a hacer estudios territoriales desde su enfoque. Y eso pues plantea la importancia que tiene la geografía y por qué un sujeto debe aprender geografía y por qué un sujeto debe enseñar geografía bajo estos panoramas. Entonces creo que nos lleva a pensar en estas reflexiones en que la cuantitativo a qué alude, ¿no? En esta periodicidad, hacia dónde nos lleva nuevamente estudiar la migración bajo estos parámetros actuales, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí, que me parece interesantes estos números del 18 al 24, desde dónde se recuperan, desde el ámbito internacional, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, o desde las, pues digamos, cifras nacionales, ¿no? Que se plantean. ¿Por qué es importante estudiar el fenómeno migratorio? ¿Y desde dónde? Creo que ahí pudiera ser un punto de encuentro o de anclaje, ¿no? Que pudieran presentarse. Pero bueno, no quiero abusarnos de esto, ¿no? Del debate. Me parece interesante. No sé si hay algún otro comentario, algún otro, un cierre final, maestro Felipe. Para
Sí, sí, justo al escuchar, fíjese cómo es bien interesante, ¿no? Estos diálogos que a veces los tenemos en el pasillo, en 5 minutos, 10, ¿no? Y platicamos, pero se abren estos espacios que son también para ustedes y que en algún momento estarán de este lado. Pienso yo en derechos humanos, ¿no? Justo este punto de conexión, porque en algunos países, ¿no? O sea, pareciera ser que inmigrante es casi sinónimo de delincuente y pensamos que eso no es así, ¿no? Entonces, justo como vienen estas políticas nacionales, que puede ser un estudio comparativo a nivel, no sé, América Latina, qué está ocurriendo, qué sucede, por ejemplo, digo, hablaba el doc en ese trayecto, ¿no? De África, Europa, pero bueno, está presente también en otros lugares, y qué tanto está pesando, ¿no? Tanto para bien pues, como estas cuestiones negativas, ¿no? Y esto es, o sea, fíjense, o sea, estamos hablando, ¿no? De temáticas que pues, pareciera ser que no le pertenecen a la geografía, pero sí son dimensiones, ¿no? Sobre todo si hay otras ciencias, ¿no? Que están emergiendo, que están abordando temáticas, digamos que recientes, entre comillas, pues también podemos hacer ese granito de arena, ¿no? Al aporte, pues bueno, por mí sería todo. Bien, pues si no hay otro comentario, alguna pregunta, creo que ya se puso más interesante, ¿no? En el sentido del diálogo que debo señalar, ¿no? El maestro Felipe buscaba pues tener ese diálogo y ese tema de reflexiones, ¿no? En su momento dijo tanto tiempo y posteriormente viene el tema de opiniones y de preguntas. ¿Ahí hay alguna pregunta más, compañera Araceli? Sí. Gracias. A los inmigrantes. Entonces, yo creo que también sí tendríamos que manejarlo mejor nuestro enfoque para que precisamente podamos convivir bien con los inmigrantes, ¿no? Que están llegando. Porque estamos viendo que en varias situaciones en colonias los están rechazando. Entonces, tendría que ser que hagamos que también los niños sean empáticos porque precisamente no sabemos de qué situaciones están escapando y que tenemos que vivir a fin de cuentas todos en este territorio, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, creo que sí se tendría que implementar un poco más esta cuestión para que podamos hacer una buena convivencia, ¿no? A nivel local o en nuestras comunidades. Prácticamente sería como fomentar ahorita nuevamente un enfoque para la buena convivencia, ¿sería así? Creo que sí, sería lo ideal, ¿no? Porque no nos damos la oportunidad de conocer, ¿no? A estas personas. Es como, por ejemplo, seguro tendrán a sus abuelos, a sus tatarabuelos que venían de otro lugar y que a lo mejor en más de una ocasión pues, recibieron rechazo, ¿no? Pero es como si ustedes lo vivieran, ¿no? Entonces, creo yo que se puede ser empático y sí sabemos, ¿no? O sea, a veces por algunos cuantos, ¿no? Se estigmatiza a la población, pero sin duda, pues tienen derechos, ¿no? Como migrantes. Y por ejemplo, está sucediendo con las parejas que están teniendo niños que están naciendo y que son mexicanos, ¿no? Por derecho, por derecho. Entonces no es que, pues como viene de otro país ya no forma parte de nuestro entorno, ¿no? Al contrario, creo que tienen una riqueza cultural, gastronómica, no sé, que puede venir a fortalecer nuestra pues, gran cultura, ¿no? Sería cuestión de darse la oportunidad, evidentemente, o sea, pues, se necesita como la intervención de distintos actores, ¿no? Actores, pues para que esto se pueda dar en las mejores condiciones, tanto para la población migrante, pues también como para la receptora, ¿no? Muchas gracias. El tema del tiempo, como siempre, el policía del conocimiento, muchas veces el tiempo. Y entonces ya, de hecho, estamos en el cierre. Pues bueno, quiero agradecer a todos a nombre de la Normal Superior de México. Queremos agradecer, por supuesto, a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la Dirección General de Educación en la Normal y Actualización del Magisterio a través de la Escuela Normal Superior de México. Queremos otorgarle la presente constancia
al maestro Felipe de Jesús Juárez Villanueva por su valiosa participación como ponente en el primer ciclo de conferencias Voz en Movimiento, reflexiones sobre la migración global, regional y local, que se llevó a cabo en el Auditorio B, Manuel Patiño Yáñez, este día, 21 de marzo, y con el tema Retos y Realidades Contemporáneas de la Migración en México, organizada por la Unidad de Extensión Educativa Cultural y vinculación con la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía. Pues queremos darle y otorgarle la presente constancia al maestro Felipe y está. Gracias. Y bueno, finalmente, no sin antes mencionar, agradecerles su presencia a nombre de la directora de nuestra institución y de nuestras autoridades. Queremos agradecerles este espacio y también comentarles que el ciclo de conferencias está por, digamos, terminar el próximo, me parece, 9 de abril, por ahí. Sin embargo, pues se va a generar otro ciclo de conferencias donde tendremos participaciones de otros profesores, incluso internos o externos, y bueno, con esa perspectiva, incluso con otra temática que pudiéramos abordar y con la participación. Agradezco mucho y bueno, agradezco la atención por parte de ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.